Quai d'Orsay est une marque à part dans le catalogue des Habanos. Elle est différente à plusieurs égards. Son nom d'abord, un nom dont l'origine est obscure pour tous les amateurs qui ne sont pas français. Une très grande discrétion sur les marchés parce que même en France, de nombreux habanophiles ont longtemps ignoré cette marque. Et une liga qui est généralement plus douce que celle des autres Havanes. Ce sont trois caractéristiques déroutantes qui font de Quai d'Orsay une sorte d'exception dans le paysage des Habanos. Quai d'Orsay is a singular brand in the Habanos portfolio because of its history, its name and its liga. The origin is absolutely amazing and unique. En los años 1972 y 1973, mi padre, Gilbert Belobre, fue el director de marketing de la empresa estatal Seita. A esta época, Seita fue una empresa estatal. El director general de la Seita ha recibido una carta del presidente Valéry Giscard d'Estaing, presidente de la República de Francia, hablando él de que Francia, conocida en todo el mundo por sus productos de lujos, vestidos, perfumes, vinos, pero no tiene un puro de lujo. Y le preguntaba para ver si Seita puede producir un grand cigare. El director general ha iniciado un proyecto de un puro francés hecho a máquina, con las máquinas de las manufacturas de Francia, con tabacos de Sumatra, tabacos de Camerún. Mi padre, que no tiene mucho interés por este proyecto, pensando que un puro de lujo no puede ser un puro hecho a máquina, no puede ser un puro hecho con hojas de no sé cuál país. Y algunos meses después, a una reunión general, empieza a presentar un contraproyecto. Este contraproyecto fue Quai d'Orsay. Él dijo a la gente del staff de toda la Seita que no se puede pensar un puro de lujo sin pensar hecho a mano con tabacos negros cubanos. El proyecto fue revolucionado. Finally, they named it Quai d'Orsay because Seita Parisian head office was at that time precisely located in this prestigious address in Paris. Se trataba de una solicitud muy especial y muy atípica. Por aquel entonces no había ningún antecedente ni ningún precedente de que Cuba Tabaco, los cubanos, hubiese recibido una solicitud de esa índole. Y se trataba en específico de la creación de una marca bajo el nombre de Quai d'Orsay. Debo decirte que en la historia reciente de Habanos este es un caso único, porque si es verdad que los habanos antes se habían producido para algunas solicitudes de personalidades o gobiernos, la creación de una marca como tal no venía con un antecedente de este tipo en el caso de Habanos. En este caso se trataba de una marca para distribuir en un mercado local como es Francia y que por demás venía avalada también porque Francia, tanto en aquel entonces como en la actualidad, es uno de los 3 mercados más importantes para Habanos S.A. Es curioso señalar el dato de que de alguna manera Quai d'Orsay, de forma muy anticipada, creó las bases de lo que hoy conocemos como las ediciones regionales, que son aquellos productos que desarrolla Habanos S.A. y que tienen por destino la distribución local en algún país o en alguna región de países muy determinados. French aficionados and retailers love Quai d'Orsay. They have a special link with the brand and they appreciate its singular and consistent quality. For French people, smoking a Quai d'Orsay is a kind of Epicurean experience to transcend a great moment. It is like drinking champagne or eating foie gras on special occasion. You want to enjoy and share this moment
with your beloved compañeros? Je crois que dans leur grande majorité, les amateurs français ont oublié le Quai d'Orsay des origines. La marque évoque pour eux aujourd'hui ces éditions régionales qui se sont succédées depuis 2012. Ces Vitol ont réussi le tour de force de concilier une certaine idée de la différence, de l'exception, ce qui était l'ADN des Quais d'Orsay, et de la modernité. Les amateurs de Quai d'Orsay aujourd'hui dégustent des Vitol à part, des Vitol singulières, mais qui expriment parfaitement la spécificité du terroir cubain par leur densité, leurs arômes, leur complexité. Actually, it was the right time to upgrade the design of Quai d'Orsay in order to be really consistent with the high level of quality of these premium cigars. Bueno, el trabajo de rediseño de la marca Quai d'Orsay fue fruto de la colaboración y trabajo en equipo de los servicios de marketing, tanto de Seita, por un lado, como Habanos S.A. Seita naturalmente aportó la parte inherente a lo que es el conocimiento del mercado francés, el consumidor francés y demás, y por parte de Habanos la vasta experiencia y el goodwill, el buen hacer en cuanto a diseño de Habanos tradicionalmente durante la historia de nuestro producto. Habanos team was really interested in our knowledge and experience with Quai d'Orsay retailers and Quai d'Orsay aficionados. The French team has been very proud as well to play an active part of this common work. And we have capitalized on the brand's unique DNA while ensuring a better knowledge of the Cuban origin of the cigar. It was a great opportunity for both Habanos and Seita teams to apply their strong knowledge of Habanos brands and their solid experience about how to enhance Quai d'Orsay brand equity, but also capitalize on brand's features. Je trouve la nouvelle bague Quai d'Orsay parfaitement réussie. Elle maintient une continuité intelligente avec l'ancienne, tout en lui donnant un vrai coup de jeune. Quant au projet de donner enfin à Quai d'Orsay une notoriété mondiale, je ne peux que m'en réjouir. L'amateur de cigares, notre revue, milite pour cette idée depuis plus de 20 ans. Nous aurons donc de nouvelles Vitol, une meilleure distribution, c'est une excellente chose. Lo que me parece muy interesante es que el Quai d'Orsay nació sin que mi padre en esta época ninguna vez fue en Cuba. Todo se hizo tras el correo y pruebas cruzando el Atlántico, y tras la confianza y el diálogo entre mi padre y los especialistas de Cuba Tabaco, nació un puro de gran lujo, un puro que hoy día, 45 años después, tiene siempre una gran reputación tras el mundo de los amantes del habano. J'espère toutefois qu'une fois célèbre et installé partout dans le monde, le label restera fidèle à ce qu'il est. I think Quai d'Orsay is definitely unique. I consider the brand as a kind of a secret diamond, not enough known in the vast Habanon treasure. Este nuevo comienzo de Quai d'Orsay es mi convencimiento que estará marcado por muchas oportunidades y sobre todo por muchos éxitos.